Comenzamos el estudio, según lo dicho en el tema anterior, respecto a las 7 iglesias. Es claro de que estas 7 iglesias, también fue tocado en temas anteriores, en especial en el libro de Hebreos, donde se mencionaba de que los artículos o los implementos, los elementos componentes del tabernáculo eran una simbología respecto a una realidad, y en este caso el candelabro de 7 brazos o los 7 candeleros, llamados así, son una representación de las 7 iglesias junto con las 7 estrellas que son ángeles. Entonces uno va tomando nota que candelero es iglesia y estrellas son ángeles en la simbología global. Debo hacer notar también, para mayor comprensión de los interesados en este libro, existen teólogos añejos, tradicionalistas, que han cometido el error, al igual que al enfrentar el libro de Ezequiel, de interpretar todo lo que está involucrado en este libro. Pero para mayor gráfico debemos entenderlo de esta forma. Existen cosas o situaciones en las cuales el profeta se enfrenta a un llamado y acude a él, y él manifiesta por escrito lo que sus ojos vieron con sus parámetros. No olvidemos que Juan no tiene pero ni el más absoluto conocimiento de tecnología. Es más o menos el equivalente como que a un habitante de un lugar recóndito del mundo, donde la civilización prácticamente no haya llegado, o que no haya llegado definitivamente, fuese venido a invitar para darle ciertos conceptos y ciertos conocimientos, y ante sus ojos apareciese una limusina y se abriera una de sus puertas y se invitara a ingresar a esta limusina. Evidentemente la descripción de la limusina para él sería algo analógico con lo que lo rodea en su ambiente, y lo que va a ver en el interior de la limusina también va a ser analógico con lo que él ve en su ambiente. No podríamos esperar una descripción moderna y de acorde a la limusina, sino que solamente él podría describir con los elementos parametrales que él tiene. En este caso, para resumirlo, Juan en el día de reposo es abducido a una nave donde él ve elementos de esa nave, los pasajeros que hay en esa nave, y aparte de eso recibe un mensaje específico o unos mensajes específicos relacionados con el tiempo del fin. Y evidentemente las cosas que él ve no son interpretables, salvo las que son directamente enunciadas como mensajes, o las que también son expuestas en video, evidentemente, porque le dice ven y mira, y él ve una pantalla y aparecen imágenes que también las describe bajo su perspectiva intelectual de su época, bajo los parámetros que él pueda tener. Basado en eso, entramos ahora de lleno a una de las profecías más lineales y específicas que existen. El Apocalipsis es un libro muy particular porque en varias de las profecías llega al fin de los tiempos, desembocando en la segunda venida de Cristo, y después en la siguiente profecía vuelve atrás nuevamente y se inicia otra vez el camino hacia el fin y llega al fin, y así sucesivamente. No están puestas las profecías en una forma lineal, sino que casi todas están en el periodo previo a la gran tribulación, en la gran tribulación y finalmente en el milenio. Y solamente ciertos versículos pasan un poquito más allá del milenio, pero es más o menos, ese es el rango de tiempo, digamos. Y esta es la profecía que vamos a ver ahora de las 7 iglesias. Es la más densa en tiempo.
Bueno, el mensaje de las 7 iglesias es un mensaje donde se dirige analógicamente un mensaje a las 7 iglesias en Asia. Evidentemente, el mundo religioso de la época que acunaba al cristianismo primitivo estaba en Asia y había sido sembrado por Pablo, por Pedro y evidentemente por Juan, junto con otros que les colaboraban. Ya sabemos que los otros 10 apóstoles habían partido a sus lugares. Estas 7 iglesias son, dejémoslo claro, iglesias con sus nombres simbólicos y evidentemente no son para el lugar al cual se menciona, solamente tienen un nombre referencial simbólico. En el caso de Éfeso o Efeso, era una ciudad como centro comercial y religioso donde se encontraba el templo de Diana, que incluso gran parte de la vida comercial giraba en torno a ese templo. En este caso, se refiere a un periodo, y así lo vamos a ver porque el mensaje a las 7 iglesias es una segmentación lineal de la historia de la iglesia, desde el Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo, para que lo entendamos en resumen. Y Éfeso es el primer periodo y comprende lo que significaría la iglesia primitiva, ya que obviamente nos da incluso ciertos antecedentes al respecto. Por ejemplo, dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, ¿cuáles son los puntos rescatables aquí? Primero, menciona que esta iglesia ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Significa que conoció a los verdaderos apóstoles, que has trabajado arduamente, que no has desmayado, pero que está dejando ya ese primer amor. Y nombra a los nicolaitas. Los nicolaitas son una secta que sustentaba la libertad absoluta respecto a la ley, que incluso hasta Pablo se manifestó dando grandes discursos respecto a la ley, y que la ley no necesariamente estaba abolida, sino que era una libertad más espiritual que legal. Y estos personajes, los nicolaitas, literalmente convertían la libertad en libertinaje y se entregaban a vicios y placeres de la carne, incluso con errores respecto hasta la persona de Jesucristo. Se llamaban malamente cristianos, fueron mencionados históricamente por Irineo, por Clemente y por Tertuliano. Pasaron a ser un gran problema para la iglesia primitiva. Por lo tanto, Éfeso es la primera iglesia desde Pentecostés, cubre ese periodo desde Pentecostés hasta Nerón. ¿Por qué Nerón? Porque Nerón es un punto de inflexión histórico, donde este personaje sabemos que quería hacer una reforma estructural, arquitectónica, y casi con grandes sueños de Atenas y de ciudades de ese tipo. Quería hacer de Roma una ciudad elegante, de grandes palacetes y de lujos, y una ciudad, entre comillas, moderna y hermosa. Y lamentablemente había mucha pobreza en el entorno de los palacios reales, que a este personaje Nerón le molestaba. Por lo tanto decide en una noche quemar Roma,
y al verse oprimido por el pueblo y por algunos generales y patricios, toma la decisión de ocultar su mal acto y culpar a los cristianos de la quema de Roma, comenzando una persecución que afecta ya a la segunda iglesia, que es Esmirna, una iglesia que ya en ese periodo de Roma, ese periodo de una iglesia injertada dentro del Imperio Romano, era una iglesia pobre y que lidiaba mucho con los judíos y lidiaba mucho con los romanos. Su arduo labor era evidente, sobre todo con enemigos tan encarnizados como los judíos, que ya estaban echando raíces y ya se manifestaban ahora después de esa persecución que comenzó con Nerón. Cuando habla de 10 días, el número 10 es un número simbólico y quizás Dios me dé la oportunidad de mostrarles, y de hecho en algunos temas ya he mostrado la numerología bíblica que nos muestra el resultado de un estudio acabado respecto a qué significa cada número. Y en este caso el 10 es un número que nos grafica rebelión, nos por sí sublevación, nos también muestra perdición, perdición en un sentido de confundirse y diluirse entre las naciones, como pasó con las 10 tribus perdidas. Pues es un número bastante complejo en ese aspecto. Por lo tanto, iba a haber una tribulación donde se iban a perder los caminos, la guía, la orientación, donde iba a haber confusión de liderazgo, donde realmente no se encontraba el camino de salvación prácticamente. Por eso escribe en Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, porque la iglesia posterior, la segunda iglesia, el segundo periodo eclesiástico entre Nerón y el emperador Domiciano, reinado de este ególatra que gobernó toda esa región, donde mandó a que se erigieran diferentes estatuas en su honor, con adoración prácticamente divina. Gobernó hasta aproximadamente el año 95. Este fue el emperador que mandó en prisión a Juan a la isla de Patmos, el periodo de la iglesia de Esmirna, que tuvo que soportar a los que dicen ser judíos y no lo eran, sino eran sinagoga de Satanás, enemigos encarnizados del cristianismo, y donde ya la iglesia tuvo que padecer porque el diablo echó a la cárcel a muchos por esa tribulación de tiempo y tuvieron que muchos ser fieles hasta la muerte. Sabemos que es un periodo muy oscuro de la historia. Es ahí donde la iglesia de Esmirna es la que debe públicamente aceptar los martirios de sus cristianos echados a los leones en el circo romano, donde había toda clase de torturas públicas y donde después, incluso de la destrucción de Jerusalén, continúa siendo el centro de discusión. Incluso hasta los perseguidos judíos eran enemigos acérrimos de los cristianos. Esta carta es dirigida a Esmirna, es una de las ciudades de Asia Menor, por existir una ciudad símbolo. Fue un centro cultural y de adoración a César, al que estamos hablando, que justamente fue uno de los centros donde este César, que encarceló a Juan, manifestaba sus vanidades y sus grandezas, con una colonia de judíos que era bastante numerosa y que incitaba a las autoridades a proceder con las persecuciones contra los cristianos. Ni siquiera la destrucción de Jerusalén distrajo el odio de los judíos hacia los cristianos y de los romanos hacia ellos. Fue casi un asunto espiritualmente satánico. Y una vez que muere este emperador, damos paso a la iglesia de Pérgamo. Ya en este periodo se
manifiesta la iglesia llamada Iglesia de las Catacumbas. Pérgamo es el nombre simbólico y es un lugar prominente de Asia, famosa por una biblioteca inmensa que tenía y de donde proviene la palabra pergamino, un centro de idolatría pagano con muchos templos y diversos dioses. Es un periodo desde el año 96 aproximadamente de la muerte del emperador Domiciano hasta Constantino. Es el periodo donde la iglesia está sepultada prácticamente. El centro principal es la capital del imperio, Roma. Incluso lo dice de esta manera: yo conozco tus obras y donde mora, donde está el trono de Satanás. Y el trono de Satanás a la época de Juan, era evidentemente el trono del imperio romano. Y el trono del imperio romano estaba en Roma. Pero retienes mi nombre, que siempre es importante el nombre de Dios. No has negado mi fe ni aún en los días de Antipas. Es un nombre simbólico que no sabemos si se refiere a algún mártir o a alguien específico que está haciendo alguna labor en ese lugar. Mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Se refiere otra vez a Roma. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y también tienes a los nicolaitas, que ya pensamos qué significaba. Por lo tanto, ya comenzaba a manifestarse dentro del cristianismo el lucro, los balamitas, y a mantener un doble rasero, estando bien con los ídolos y con Dios, y a cometer la fornicación, que la fornicación en Apocalipsis no es el acto sexual, sino que significa una mezcla entre religión y política por intereses mutuos, que se ve mucho hoy en día, que nos rige incluso hasta hoy en toda religión, donde los líderes religiosos se rinden con pleitesía a los gobernantes y los políticos de poder, incluso en dictaduras, a cambio de favores, terrenos y otras hierbas, y con el libertinaje de un nicolaíta. El mensaje a Pérgamo es el periodo de la iglesia de las catacumbas, entre la muerte del emperador Domiciano hasta la supuesta, entre comillas, liberación de Constantino, que da paso a la iglesia de Tiatira, la más pequeña de las 7 ciudades mencionadas por Juan, notable por los gremios de artesanos que habían en ese lugar, que adoraban a un dios que representaba a cada gremio en particular. En este mensaje a Tiatira queda evidente la fundación del gran imperio religioso que es la Iglesia Católica. El hecho de nombrar a Jezabel encierra una clave esencial, y ella simboliza lo más cruel, bajo y maligno de un gobierno. La verdadera Jezabel en el pasado, y en el pasado de Juan, más aún en el pasado de nosotros, se enfrentó con Elías y era la protectora de los profetas de Baal. Como ramera hechicera maligna, solo calza con la gran ramera de Apocalipsis, y que coincidentemente volverá a enfrentarse en el tiempo del fin con Elías. La gran ramera, madre de las otras rameras, porque cobran por sus servicios. Bajo ella, todos los actuales profetas de Baal, incluidos en el ecumenismo. Lo dice: porque tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no hay que arrepentirse de su fornicación. Ya dije que fornicación es la mezcla entre política y religión. Y aquí yo lo arrojo en cama con gran tribulación, y en gran tribulación con los que ella adulteran. Esto es evidente, dando el inicio y el fin. El inicio, el 303, donde Constantino funda la Iglesia Católica, donde se funden los poderes fornicarios de religión y política, hasta el término de esta, que es el momento en que Napoleón da el golpe al papado, descabezándolo y dejándolo en cama prácticamente. Por eso dice: lo que tenéis, retenedlo, porque ya que en el transitar de las catacumbas, en la iglesia de Pérgamo, y ahora en la iglesia
de Tiatira, que fue todo el periodo de Inquisición, todo el periodo de la profundidad máxima de Satanás, la iglesia había perdido mucho conocimiento, mucho acceso a la verdad, y las pocas cosas que tenían ya costaba mucho retenerla. Se había perdido mucha doctrina e información. Es bien decidor el texto. Es bien decidor porque, vuelvo a insistir, habla de donde mora Satanás. Dice, tengo cosas contra ti, que toleras a esa mujer llamada Jezabel. Sabemos que mujer es iglesia dentro del Apocalipsis, que es arrojada en cama, ya lo expliqué. Aparte de la revolución, es el periodo de la reforma también, uno de los golpes importantes para la iglesia, tanto en la parte religiosa como después lo hace Napoleón en la parte política. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esta doctrina y que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, pues yo digo que no os impondré otra carga. O sea, llega a dar pena lo que quedó de la iglesia cristiana, terminado el periodo de las profundidades más grandes en ese periodo oscurantista. Junto con la reforma se levanta la iglesia número 5 de Sardis, que es post-Inquisición y que se inicia con la reforma hasta la era moderna, hasta la década del 60, 1960. Alguien me va a decir, ¿pero por qué 1960? Bueno, ya lo veremos más adelante, pero la década del 60 es, como resumen, muy importante, ya que gran parte de los acontecimientos que marcan la historia final del mundo está dada en la década del 60. Y más aún también cuando dice Cristo que esa generación no pasará. Y ya veremos a qué me refiero con eso. Damos paso entonces al periodo de Sardis, que es la quinta iglesia. Y Sardis era una ciudad simbólica también que existió en la época en Asia Menor, que era un centro de varias rutas de comercio y muy rica, por supuesto, porque donde existe mucho comercio existe mucho flujo de dinero. El mensaje a Sardis es importante porque después del periodo de reforma hasta el año 60 existe ya casi una pérdida de orientación teológica, pero total. Incluso dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque ya casi no les queda nada de qué aferrarse en cuanto al camino de la verdad, porque el camino de la verdad ha sido completamente difamado y pisoteado. Incluso los reformistas siguieron con las mismas doctrinas de su madre. Y estas son, por decirlo, los grandes errores teológicos heredados de su madre, que son la Trinidad, que son el infierno y que son el libre albedrío, dentro de otras. Por lo tanto, esta iglesia debía ser vigilante para que estas otras cosas que están para morir se afirmen. Porque ya a esa altura no he hallado, dice, tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues vendré como ladrón y no sabrás a qué hora he de venir. Tienes unas pocas Sardis, personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Los verdaderos cristianos de la época replantearán sus doctrinas y no lográndolo en su totalidad, ya que arrastraban vicios contraídos en tan largo periodo oscurantista. Se les llama recordar lo oído, recibido. Lamentablemente son muy pocos los escogidos en este periodo. Por eso dice, tengo unas pocas personas. Ya del año 60 hasta el inicio de la Gran Tribulación, la iglesia de Filadelfia, que ocupa el privilegio de ser la iglesia que va a ser sustentada. Cuando dice que están dos en el campo y uno es tomado y el otro es dejado, que también se especifica en Apocalipsis cuando dice que a la iglesia se le dan las dos alas de la gran águila para que vuele delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada, la iglesia de la sustentación. Pero dice que el demonio, en ese mismo acto de querer rescatar a esta iglesia y no pudo, se vuelve airado para perseguir al resto de la descendencia de ella, lo que indica que están conviviendo dos iglesias al mismo tiempo. Pero vamos a ver la primera, la iglesia Filadelfia, nombre simbólico de ciudad que históricamente sufrió muchos terremotos
con muchos templos y dioses. Es un mensaje para la actualidad. Se nos está dando una gran oportunidad. Por eso dice, he aquí, pongo delante de ti una puerta abierta. El conocimiento que se ha entregado, sin grandes aspavientos y sin grandes manifestaciones publicitarias, sin lucro, es una puerta abierta. Porque aunque nosotros tenemos poca fuerza, por supuesto, esta es una iglesia espiritual, no tiene ni los contactos políticos ni religiosos de las otras iglesias de este mundo, pero sí hemos guardado su palabra, como lo dice. Yo conozco tus obras y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y eso es lo que estamos haciendo. Y no has negado mi nombre. Y una de las cosas que ha hecho este movimiento es poner en alto el nombre de nuestro Señor, el yo soy el que soy. Ese Emanuel, ese Alfa y Omega, ese todopoderoso gran creador, y los otros movimientos de Babilonia serán entregados a nosotros para que reconozcan que Dios y su Hijo nos ha amado. Esta es la iglesia de la sustentación. Pero como calce, como que esto no es una interpretación personal antojadiza, sucede que el mensaje a la Odisea calza exactamente con una iglesia conviviendo con la otra. Hoy día, antes de que Dios tome a esta iglesia y la lleve al desierto, están conviviendo las dos iglesias, Filadelfia y la Odisea. Dos mujeres mencionadas porque una será tomada y la otra será dejada. Dos hombres, o sea, dos miembros de este movimiento, conversando hoy en día quizás de la misma fe, de la misma analogía, de los mismos conocimientos, pero uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de diferencia? Y está en el secreto, en el mensaje de la Odisea. La Odisea también, iglesia ubicada en el Asia Menor, nombre simbólico también, era un centro de comercio financiero conocido por sus telas. Tenía una escuela de medicina y también tenía un producto famoso para curar los ojos, como el colirio. Pero aparte de esto, coincide con lo expresado anteriormente en temas ya hechos, donde demostramos que la iglesia del fin se divide en dos, una sustentada, Filadelfia, y la otra dejada, la Odisea, para ser purificada en la gran tribulación. Y los conceptos coinciden, ya que se supone que estos de la Odisea ahora no son activos, sino que son pasivos en cuanto a la palabra. Y la palabra le dice así, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, o sea, no estás ni dentro del movimiento, ni estás fuera del movimiento. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico. Porque confían en lo que han aprendido, en esa riqueza de conocimiento. Y me he enriquecido, he adquirido conocimiento a través del tiempo. Conocimiento que ha sido entregado gratuitamente. Incluso teológicamente se vanaglorian de lo que tienen. Y tal como dice el texto. Y de ninguna cosa tengo necesidad, porque ya llegó el punto donde ya desconocen incluso al que le está enseñando. Porque ya no tienen necesidad. Perdóname, pero ya no necesito que me digas nada. Ya sienten que no tienen ninguna necesidad de más conocimiento. Pero no saben que en este momento tú eres un desventurado, un miserable, como personalista, pobre, porque este conocimiento recibido, que es riqueza, no les sirve de nada, porque solo lo han tomado y lo han guardado, lo han enterrado, por lo que finalmente es un pobre ciego, ya que no se da cuenta de lo que tiene frente a sí. Y más encima está desnudo, porque ante Dios están al descubierto todas sus acciones, emociones y pensamientos, por lo que tendrás que sufrir la gran tribulación, y serás refinado como el oro. Oro refinado en fuego para que bote todas las impurezas. Esa es la oportunidad de los hijos del rigor, que no quisieron entender por amor, sino que lo harán por aflicción. Recordando a Dios que dice que yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dije que no iba a hacerte más largo, pero ha sido imposible controlar este volumen de conocimiento. Como resumen, los mensajes finales de las 7 iglesias son las 7 promesas, que en resumen son que para los escogidos Él dará de comer del árbol de la vida, y eso significa que tendremos acceso a la vida eterna y que tendremos acceso a conocimientos que hoy son absolutamente ocultos para aquellos que aún están en desarrollo.
También la segunda promesa es que no sufrirán daño de la muerte segunda. Obviamente, todos estamos expuestos a la muerte primera. Algunos han partido y otros partiremos, pero va a quedar pendiente para algunos el peligro de la muerte segunda. Pero en esa promesa dice que los que hayan logrado el premio no sufrirán daño de la muerte segunda, porque tendrán ya vida eterna. La tercera promesa es: daré a comer del maná escondido y un nombre nuevo, con el nombre que estamos inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Ese nombre que yo no conozco y que ninguno de ustedes conoce, pero sí somos conocidos por ese nombre allá arriba. El nombre que Dios nos puso realmente, el nombre que será eterno. Y lograremos probar ese maná maravilloso, escondido, que también encierra una simbología con respecto al alimento espiritual, secretos guardados para los escogidos. En la cuarta promesa: daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y la estrella de la mañana. En la promesa de cogobernar con Cristo. No nos vamos a disfrazar como en una fiesta de niños, como reyes. No, si dice que seremos reyes, seremos reyes. Y si dice que tendremos autoridad sobre las naciones, es porque tendremos autoridad sobre las naciones. Y lo de la estrella de la mañana es maravilloso. El que perciba para dónde va esa promesa ya significa que es alguien especial. Es maravilloso. En la quinta promesa: confesaré su nombre, el nuevo nombre por si acaso, delante de mi Padre y de sus ángeles. Es como decir, les presento con el nombre. Maravilloso. Maravilloso. En la sexta promesa dice: yo le haré columna en el templo y escribiré el nombre de Dios y la ciudad santa en él. Se refiere que pasa a ser una persona que sustenta también el edificio. Pasa a ser una persona importante dentro de la distribución de poder en su cogobernar con los dioses. Y culmina con la última, que considera justamente lo que se ha dicho acá: le daré que se siente conmigo en mi trono, que es no solamente un juego, así como el día de la cultura vengan, hacen por la casa de gobierno y pasen a ver los palacios y vean el trono y dejen que el niño se siente en el trono. No, es que comparta conmigo el poder, no como un acto turístico, sino que se siente conmigo en mi trono es para que gobierne conmigo. Y por eso es la preparación que estamos teniendo en este tiempo, que encierra el desarrollo intelectual, que encierra el desarrollo de juicio, de criterio, de observación, de discernimiento, y así otros muchos elementos que van haciendo de nosotros un futuro cogobernante. Bien, dije que no iba a ser temas largos, pero fue imposible meter, y créanme que dejé muchas cosas en el tintero, pero me costó mucho reducir esta tremenda información y reducirla lo más que pude. Pero ha quedado claro que las 7 iglesias son los 7 periodos históricos y es la única profecía que abarca desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Espero que Dios les bendiga y nos encontramos en la próxima profecía del Apocalipsis, en el capítulo que viene. Que Dios les bendiga.